buenos días. Entonces, el método de las dos fases es para restricciones del tipo igual o mayor igual. Con una sola restricción que sea del tipo igual o del tipo mayor igual, tenemos que hacer uso de la técnica de las M o la técnica de las dos fases. Y vamos a repasar rápidamente en qué consiste la técnica de las dos fases. Dice, una de las ventajas del método de la M es la complejidad de los cálculos al trabajar con literales. Para aliviar esta desventaja, el método de las dos fases elimina el uso de la constante m, resolviendo el problema en dos fases, de ahí su nombre. Estas dos fases se describen de la manera siguiente. Fase 1. Formule un nuevo problema, reemplazando la función objetivo original por la suma de las variables artificiales, es decir, las restricciones que son del tipo igual o mayor igual me entregan una variable artificial y esas son las que vamos a sumar en la función objetivo. La función objetivo entonces se minimiza sujeta a las restricciones del problema original. Entonces, muy importante resaltar que la primera fase siempre es del tipo minimizar. Si la primera fase en todos los problemas siempre será del tipo minimizar y vamos a minimizar las variables artificiales, las R's. Si el problema tiene una solución factible, el valor mínimo de la nueva función objetivo será 0. ¿Ok? Y fase 2, una vez que concluimos la fase 1, pasamos a la fase 2 y utilice la solución básica óptima de la fase 1 como una solución de inicio para el problema original. En este caso, la función objetivo original se expresa en términos de las variables no básicas utilizando las eliminaciones Gauss-Jordan original. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo, jóvenes. Y este problema es de minimizar. Es correcto porque el anterior fue de maximizar. Ahora vamos a buscar en la función objetivo el valor más positivo que me enseñará la variable que entre. Muy bien. Entonces tenemos este planteamiento. Minimizar x0 igual a 45 de x1 más 120 x2 más 27 de x3. Sujeto a, tenemos 4 restricciones. Una del tipo mayor igual, una del tipo menor igual, otra del tipo mayor igual y una igualdad. Entonces, quiere decir que la primera me entregará un R1, la segunda me entregará un S2, la tercera me entregará un R3 y la cuarta un R4. Entonces, primer paso, pasar el problema de su forma canónica a la forma estándar. Y aquí lo tenemos. Entonces, mi primera restricción, dijimos, es del tipo mayor o igual, me entrega una más R y una menos S. La segunda restricción es del tipo igual, me entrega una más S. La tercera restricción de tipo mayor o igual me entrega una más R y una menos S. Y finalmente, la última es del tipo igual, me entrega una más R. La función objetivo, recuerden que en la fase 1 es del tipo minimizar, minimizar R0 y la suma de todas las R's, en este caso R1, R3 y R4. R2 no aparece porque no existe. Al despejar nuestro función objetivo, la R1 pasa del otro lado como menos R1, la R3 como menos R3 y la R4 como menos R4. Entonces, aquí tenemos pues ya los elementos para construir mi tabla de inicio. En mi tabla de inicio, en las variables básicas, la primera será R1, S2, R3 y R4. Entonces, vamos a ver cómo nos queda nuestra tabla de inicio. Ok, tenemos por aquí, el nuevo problema se pone en su forma tabular. Entonces, la fase 1, vamos a minimizar R0. Fíjense que cambió R0 por X0 en la fase 1. Y toda la fase 1, aunque el problema original fuera de maximizar, en la fase 1 es de minimizar. Ya la segunda fase, sí volvemos a las condiciones originales. Muy bien, entonces procedemos al llenado de nuestra tabla de inicio. Entonces, R0, en el cruce de R0 con R0 es 1. Aquí debe haber un 1, ahí está equivocado. En el renglón de R0 no aparecen las X, por eso tienen 0. Las que aparecen son R1, R3 y R4 con menos 1. Y los demás renglones se llenan de manera similar con los datos del problema en su forma estándar. Esta parte es similar hasta este momento, pero antes de iniciar con el procedimiento tradicional, esta parte es muy importante. Miren, el renglón objetivo R0
debe expresarse en términos de las variables no básicas, lo que significa que los coeficientes de las variables artificiales deben ser cero. Entonces, aquí debo tener cero, resaltadas en amarillo, dice por ahí. Esto se logra multiplicando por uno, o sea, como tengo que eliminar aquí este menos uno, entonces debo de multiplicar por su inverso, por uno, también este. Entonces voy a multiplicar los renglones de R1, de R3 y de R4 por uno positivo y se lo voy a sumar a la función objetivo. Sí, son mismas operaciones Gauss-Jordan. Entonces, para la columna de la variable x1, el valor de R0 se calcula de la siguiente manera. Ok, me pongo por aquí. Para la columna de la variable x1, el valor de R0 se calcula de la siguiente manera. Entonces, déjenme. No me acuerdo. 1 por 12 más 1 por 60 más 1 por 1. Ok. Entonces, de la columna, en la próxima tabla, el valor de x1 va a ser 1 por 12 más 1 por 60 más 1 por 1, que son 73 más 0, 73. Entonces, en mi próxima tabla, el valor que va a aparecer en x1 será 73. El valor que va a aparecer en x2 será 10 por 1 más 50 por 1 más 1 por 1, serán 62 más 0, 62. Sí, por ejemplo, el de R1 será 1 por 1, 1 más 0 por 1 más 0 por 1, nos da 1 menos 1 nos da 0, que es lo que se busca. Ok, pero bueno, vamos a pasar este ejemplo y lo vamos a ir resolviendo paso a paso en Excel. Vamos a usar esta misma tablita. Ahora mi problema es de minimizar el original. Problema original es de minimizar. Estoy preparando mi hoja, ¿sí? Problema original es de minimizar. Mi fase 1. Ok. Fíjense bien. Ya con la práctica, dijimos que la fase 1, ese es el problema original. Entonces, mi problema va a tener tantas restricciones o tantas restricciones como ecuaciones tenga. Entonces, va a ser R1, S2, R3, R4. ¿Sí? Y las variables que van a intervenir son X1, X2, X3, porque tengo tres variables, y las S negativas, que en este caso es S1 y S3. Ok, entonces vamos a preparar nuestra tabla. Entonces, vamos a tener R1, S2, R3 y R4. R1, S2, R3 y R4. Todo esto lo vamos a eliminar. Ok, estoy preparando mi hoja de cálculo, ¿eh? Dijimos que aquí vamos a tener tres variables x3. Aquí vamos a tener R1, S2, R3 y R4. Me falta por aquí una X1, X2, X3, S1 y S3.
Entonces, todas las variables que están en mi modelo en su forma estándar las debemos de tener por aquí. Y dijimos que en su primera fase sustituimos el renglón de x0 por el renglón de r0. Y vamos a transcribir los valores. Ok, ok, muy bien. Entonces ya tenemos por aquí la tabla inicial en su fase 1. Recordamos pues que cambiamos el renglón de x0 por r0 y del problema original en su forma estándar obtuvimos estos valores. Y antes de iniciar con los cálculos tradicionales del método simplex vistos en el ejemplo anterior, me dice el problema que hay que expresar mi tabla en términos de las variables no básicas, es decir, hay que eliminar estos menos unos. Entonces, para eliminar este menos uno, habrá que multiplicar el renglón donde tengamos uno abajo por uno positivo para sumárselo. Así, por ejemplo, si nada más quisiéramos eliminar este, si yo multiplico todo este renglón por uno, entonces sería uno por uno, uno, menos uno, cero, es lo que buscábamos. Pero como también tengo que hacer cero en este menos uno, entonces también hay que multiplicar el renglón 3 por uno positivo y para ese el renglón 4. Sí, entonces este lo voy a multiplicar por uno, ese lo voy a multiplicar por uno y este por uno. ¿Por qué este no? Porque este renglón no, que aquí donde tengo uno, porque acá tengo un cero. Entonces lo vamos a multiplicar cada uno de estos renglones por uno y se lo vamos a sumar a la función objetivo y eso será lo que tendremos en mi tabla de inicio ya lista para iniciar con el procedimiento normal. Entonces tenemos nuestra tabla original y todos los demás valores permanecerán igual.
Vamos a esperar que termine Excel de hacer los cálculos. Ok. Entonces, el renglón que vamos a modificar es nada más el objetivo. Todos los demás permanecerán igual. Entonces, dijimos que vamos a multiplicar el renglón 1, este, por 1, más el renglón 3 por 1, más el renglón 4 por 1, y todo eso se lo vamos a sumar al renglón original. ¿Sale? Entonces, como estoy multiplicando por 1, entonces yo ya programé mi fórmula y puedo únicamente copiar. Entonces, como ven, eliminamos los unos. Entonces, el problema original me decía, o me dice, que debo tener ceros aquí. Como este S2 ya tiene cero, ese no le voy a hacer nada. Pero la columna R1, R3 y R4, para hacer ceros, debo multiplicar por 1, el renglón donde tenemos uno abajo, y sumárselo al renglón objetivo. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora sí estamos listos para empezar a resolver el problema. Entonces, todos los problemas que se resuelven por las dos fases, el problema en su fase 1 es del tipo minimizar. Por lo tanto, la variable que entra será el valor más positivo del renglón objetivo, que en este caso será x1, ¿verdad? Esta será la variable que entra, porque es el más positivo. Ahora, para determinar la variable que sale, dijimos que vamos a dividir la columna de solución entre la columna que definimos de entrada. Y lo hacemos en todos. Recuerden que los ceros y los negativos no participan. Aquí, como no hay ceros ni negativos, todos participan. Y se debe escoger el menor valor positivo. Vamos a ponerle, en este caso, la división fracciones o decimales para identificar rápidamente cuál es el menor valor positivo. Ok, entonces este vamos a leer formato número. Ok, entonces dividimos. Repito el procedimiento. Problema de minimizar, porque es la fase 1 del método de las dos fases. Todos los problemas son del tipo minimizar. Entonces, en mi renglón objetivo, en este caso R0, buscamos el mayor positivo, que es 60, que es 73, que corresponde a X1. Entonces, en mi próxima tabla, la variable de entrada será X1. Definición de la variable que sale. Dividir columna de solución entre columna que acabo de definir como que entró, me da estos resultados, y la variable que sale será el menor valor positivo de esto, que en este caso corresponde a R1. 0.83 es el menor. Esta sale. ¿Ok? Entonces vamos a construir nuestra siguiente tabla. Copiamos nuestra tabla tal cual está ahorita. Borramos todos sus valores y cambiamos la variable que entra y la que sale respectivamente. Entonces dijimos que sale R1 y que entró X1. Por ahí tenemos a X1. Identificamos mi renglón pivote marcándolo de amarillo. El elemento pivote es el cruce de X1 con X1. Entonces, el valor que tengo marcado ahí en azul, la posición en azul, debe ser 1. Entonces, en este caso tengo 12, por lo que todo este renglón habrá que dividirlo entre 12, entre el valor que está ahí. Entonces, vamos a programar nuestra fórmula igual, este valor entre el valor que tenemos aquí. Recuerden que hay que ponerle celdas absolutas
Y ahora sí, copiamos nuestra fórmula. Control C y le vamos a dar un pegado especial. Pegar, pegado especial, únicamente fórmulas y Enter. ¿Ok? Ya tenemos un 1 en el cruce o en el elemento pivote. Ahora hay que hacer ceros arriba y abajo de este 1 con operaciones Gauss-Jordan. Entonces, para modificar este 73, vamos a multiplicar mi renglón pivote por menos el valor que tenga aquí, más el valor que tenga ahí. Recuerden que hay que ponerle las celdas absolutas antes de copiar. Ahora sí puedo copiar. Control C. Ya tenemos 0. Entonces, hacemos lo propio con todos. Estamos modificando ese 2. Le damos celdas absolutas. Puedo programar todas y copiarlas al final, ¿eh? Estamos modificando R3. Nada más teniendo la precaución de que donde debe ser absoluto, debe ser absoluto. Entonces, renglón objetivo por menos el valor que voy a modificar, más el valor que voy a modificar, poniéndole celdas absolutas. Entonces, como pueden ver, cuando ya se domina el método y se conoce la hoja de cálculo Excel, pues esos procedimientos que nos llevan tal vez horas, pues con Excel se reduce significativamente. Ok, pues ya terminé esta tabla. Problema de minimizar porque es la primera fase. Entonces, el valor que sale es el mayor positivo. Me va a indicar la variable que va a entrar. En ese caso, tenemos un sexto, 4 enteros, un tercio. Tenemos 5, menos 1, menos 6. Entonces, el más positivo es ese 1. Sí, porque tenemos 5. Entonces, variable de entrada, mi próxima tabla, S1. Variable de salida, dijimos que la obtenemos dividiendo columna de solución entre columna que acabo de definir como variable de entrada. Los valores negativos no los tomamos en cuenta, ni los ceros. Por ejemplo, ese valor negativo no lo vamos a tomar en cuenta. Sí, entonces tenemos un entero 2/5, 2/5 y 2. El menor de todos estos me indicará la variable que sale en mi próxima tabla, que será R3. Entonces, en mi próxima tabla entrará S1 y saldrá R3. Entonces, copiamos nuestra tabla. Quitamos todos los valores. Estamos preparando nuestra tabla. Quitamos colores y dijimos que va a entrar S1 y a salir R3. Entonces, en lugar de R3, va a entrar S1. ¿Sí? En el cruce de S1 con S1 va a estar nuestro elemento pivote y todo este va a ser mi renglón pivote. Lo marcamos en amarillo. Y aquí va a ser el elemento pivote. ¿Ok? Entonces, aquí yo debo de tener un 1. ¿Y cómo logramos eso? Dividiendo todo el renglón entre 5. Entonces va a ser, programamos otra fórmula. Esto entre esto. Recuerden que como voy a dividir entre 1, debo de ponerle celda absoluta. Y copiamos todo este renglón.
Ah, perdón, es aquí. En esta posición va a ser igual esto entre esto, con celdas absolutas. Ok, copiamos para tener listo nuestro renglón pivote. Recuerden que hay que pegar pegado especial fórmulas y que hay que hacer ceros arriba y abajo de este uno. Entonces, el renglón objetivo vamos a multiplicar por -5. Entonces va a ser igual mi renglón objetivo por menos el valor que tengo que hacer 0 más ese mismo valor. Ponemos signo de pesos. Vamos a programar toda la columna y al final copiamos. Fíjense bien que aquí aparece un -0, pero debe tener algún valor. Por eso no hay que dejarnos ir y hay que programar siempre las fórmulas en todo. Entonces aquí va a ser igual renglón objetivo por menos valor que tengo aquí más valor que tengo aquí con signo de pesos. Vamos a programar igual renglón objetivo por menos valor que estoy modificando, que es el de S2, con signo de pesos, por el de R4, renglón objetivo por menos valor que voy a modificar, más valor que estoy modificando. Recuerden que celdas absolutas no se nos debe de pasar. Y ahora sí, ya lo tenemos como fórmula, lo copiamos. ¿Ok? Y esa es mi tabla hasta este momento. Problema original, por ser fase 1 de minimizar, entonces escogemos el más positivo, que en este caso es x3. ¿Qué es mayor, un sexto o un cuarto? Pues un cuarto, ¿verdad? Nada más para asegurarnos. Ok. Entonces, un sexto equivale a 0.16 y un cuarto a 0.266. Entonces, ahora sí, problema de minimizar, el más positivo es 0.26, por lo tanto, entrará x3. La variable de entrada es x3. Para definir la variable de salida, vamos a dividir columna de solución entre columna que acabo de definir de entrada. Los valores negativos no participan, ni cero. Tenemos un entero, un quinto, tenemos 0.5 y 0.5. Los empates se rompen arbitrariamente, o sea que cualquier variable puede salir, S1 o R4. La podemos escoger arbitrariamente. No hay manera de saber cuál es mejor. Entonces copiamos nuestra tabla, borramos valores, quitamos colores, ¿ok? Y entonces dijimos que la variable que va a entrar es x3 y la que sale puede ser S1 o R4. Vamos a proceder a quitar R4. Sí, entonces aquí vamos a poner x3. Ese va a ser mi renglón pivote. Lo marcamos en amarillo.
El cruce de x3 con x3 será mi elemento pivote, lo marcamos en azul. Y en esa posición de x3 con x3 debemos de tener 1. Por lo tanto, todo el renglón lo vamos a dividir entre sí mismo, entre este. Recuerden que hay que ponerle signo de pesos. Vamos a esperar que se active Excel. Cuando ustedes estén desarrollando el método, es conveniente que lo vayan haciendo al mismo tiempo, vayan pausando. ¿Ok? Entonces, igual mismo procedimiento, hacer ceros arriba y abajo de este 1 con el mismo procedimiento. Entonces, igual, renglón objetivo por menos valor que voy a modificar, más valor que voy a modificar, poniéndole signo de pesos. Renglón objetivo por menos valor que voy a modificar. Estamos en el de S2. Entonces, mucho cuidado de hacer sus programaciones correctas, porque, por ejemplo, si olvidamos hacer la absoluta y ponerle signo de pesos aquí, cuando copiemos nos dan otros valores y ya todo el problema no va a estar correcto. Vamos a verificar ese 1, renglón objetivo, por menos, valor correspondiente de S1, más. Sí, entonces es conveniente verificar, por ejemplo, soy E41 por, vamos a verificar, E41 por E29, acá será E41 por E30, por E31, por E32, y aquí fue la división, ¿ok? Entonces ahora sí copiamos, control, control C, muy bien, llegamos a esta tabla, y en mi renglón objetivo ya no existen valores positivos, por lo tanto, aquí termina la fase 1. Entonces, repitiendo, la fase 1 termina cuando en mi renglón objetivo ya no tengo valores positivos. Quiere decir, y que aquí me da 0. Quiere decir que he llegado al final de la fase 1. Sí, vamos a revisar un poquito el material. Entonces empieza a desarrollar el método de la fase 1. Todos los cálculos que nosotros hicimos por aquí aparecen. Y aquí dice, mire, ya que R0 es igual a 0 aquí, el problema tiene una solución factible, concluye la fase 1 y la fase 2 debe llevarse a cabo, miren, porque aquí ya también tenemos puros ceros. Sí, ya tenemos puros ceros. Y vamos a ver cómo iniciar la fase 2 o en qué consiste la fase 2. Dice, las variables en la fase 2, de acuerdo a la descripción del procedimiento, la fase 2 dice, utilice la solución básica óptima de la fase 1, la que acabamos de obtener,
como una solución de inicio para el problema original. En este caso, la función objetivo original se expresa en términos de las variables no básicas, pero las variables no básicas que quedaron en el problema, utilizando las eliminaciones usuales Gauss-Jordan. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que se hizo. Miren, para la fase 2 vamos a utilizar la tabla óptima que se obtuvo en la fase 1 y en la columna de variables básicas de inicio eliminamos las R's. O sea, ya no es necesario que pongamos las R's. Y el renglón objetivo vuelve al problema original. Si el problema original era de maximizar, se trata como de maximizar. Si era de minimizar, se trata de minimizar, pero vaciamos los valores originales. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo en nuestro problema que estamos desarrollando. Entonces, vamos a copiar nuestra tabla. Vamos a hacerlo en una hoja nueva. Vamos a pegar valores. Control C. Pegado especial, todo pues. Como teníamos fórmulas, por eso me parece así. Entonces ahora voy a Control C. Vamos a pegar los valores. Entonces dijimos que se deben de eliminar o podemos eliminar las columnas de las R's y aquí vaciamos los valores originales del problema original. Entonces volvemos a X0 y los valores del renglón objetivo serán los únicos que hay que cambiar. Entonces vamos a ver cuáles eran los valores originales del problema. Miren, el problema original es 45, 120 y 27 y 1. 45, 120 y 27. Entonces, 45, 120, 27 y lo demás 0, 0, 0 y 0. Bueno, era menos 45, menos 120, menos 27. Fase 2, para verificar, menos 45, menos 120 y menos 27. Entonces, menos 45, menos 120 y menos 27. Muy bien, entonces recapitulando. Se resuelve la fase 1. Se toman los datos de la tabla tal cual y únicamente se modifican los del renglón objetivo por los datos del planteamiento original. Por ahí una parte que se leyó es que los valores de las que aparecen aquí en las variables básicas deben de ser 0. X1 no tiene 0, tiene menos 45. S2 sí tiene 0, no hay problema. S1 sí tiene 0, no hay problema. Y X3
no tiene cero. Entonces, x1 y x3 deben de ser cero antes de iniciar los cálculos habituales del método simplex. Entonces, para hacer cero, este 45, debemos de multiplicar el renglón de x1 por 45 positivo. Y para hacer cero, este 27, debemos multiplicar el renglón de x3 por 27 positivo y sumarlo al renglón objetivo. ¿Sale? Entonces vamos a copiar. Eliminamos aquí. Vamos a copiar nuestra tabla. Y vamos a hacer los cálculos para modificar nuestro. Entonces dijimos que vamos a multiplicar el renglón 1 por 45 más el renglón 3, el renglón 4, perdón, por 27 y se lo vamos a sumar al renglón objetivo. ¿Sí? Y como dice la programación, entonces lo que buscábamos al hacer esto es que las variables que terminaron en mi fase 1 aquí tengan 0 en el renglón objetivo. Así, x1 debe tener 0, miren, ya lo logramos. S2 ya está con 0. S1 ya tiene 0. Y x3 ya tiene 0. Entonces, ahora sí podemos proceder con el método simple tradicional. El problema original era del tipo, problema original es del tipo no, problema original es del tipo minimizar. ¿Sí? Entonces, buscamos el valor más positivo para determinar la variable de entrada, pero como ya no hay positivos, el problema ya concluyó. Entonces, esta es la solución óptima al problema. X0 igual a 36, X1 igual a un medio, X3 igual a un medio, X2 es igual a 0. Entonces, X0 igual a 36, X1 igual a 0.5, X2, como no aparece, igual a 0, y X3 igual a 0.5. Entonces, repito la conclusión. Ya tengo mis variables básicas de la tabla final o óptima de la fase 1. Lo que hay que hacer es que las variables que aparecen aquí deben de tener 0 en el renglón objetivo. Entonces, x1 debe tener 0, aquí no lo tiene. S2 debe tener 0, ya lo tiene. S1 ya lo tiene y x3 no lo tiene. Por lo tanto, hacemos operación Gauss-Jordan para eliminar este 45 y este 27, multiplicando el renglón 1 por 45 positivo y el renglón 4, porque aquí se encuentra en la posición 4, por 27 y lo sumamos al renglón objetivo. Y nos da este valor. Como el problema original era de minimizar, buscamos valores positivos aquí, pero como no hay, pues quiere decir que esta ya es la solución óptima factible. En caso de que hubiera dado algún valor positivo aquí, en el renglón objetivo, se continúa con el método de definir variable de entrada, variable de salida y hacer operaciones Gauss-Jordan. Entonces, pues, esto es nuestro resultado. Lo verificamos con lo que lo tenemos en nuestra hoja. Inicia la fase 2, hace los cálculos y nos da exactamente los mismos valores que obtuvimos. Entonces, esta es la forma en cómo podemos hacer uso de la hoja de cálculo Excel para problemas de programación lineal en el método simplex y lo usamos también en el método de las dos fases. Voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, probablemente sea un video un poco largo, pero el tema implicaba una explicación de este tipo. Agradezco la atención y esperemos sea de utilidad este video.